la dejan ver, Bruno, y precisamente porque es la forma de manejarnos, de manipularnos, ocultándonos lo que de verdad sucede y al contrario trasladándonos una imagen falsa de esa realidad, una imagen absolutamente intencionada, condicionada, para llevarnos por caminos que a ellos les interesan. El dominio mental, así se titula el libro, el dominio mental que nos dice, y es fundamental para ganar una guerra de ideas que también son importantes, bueno, son las más importantes, casi tan importantes en las guerras como las balas, como las bombas. También ¿quién gana en el mundo de las ideas? Así es, hoy en día vemos que hay una guerra de la narrativa, lo estamos viendo constantemente y también, tristemente, lo que vemos es que incluso la democracia se ha convertido también en un gran teatro. Han entrado en este juego de las narrativas, de las ideas, de muchas veces jugar con la buena intención de los ciudadanos para condicionar nuestro voto. La verdad es que con el Big Data están utilizándolo pues un poco a su acomodo, ¿no? Para intentar, pues eso, manipular de alguna forma, porque a través de los likes que nosotros vamos dando o a través de lo que vamos publicando, está claro, y yo creo que cada día lo sabe sobre todo la gente que está con el uso del control de las redes sociales, pues que les van dando esos indicios, ¿no? De que lo que nos gusta, que es lo que no, y entonces pues nos van enviando esa información que saben que nosotros nos reafirmamos en nuestras ideas y al final, sin quererlo, entramos en su juego, ¿es así? Así es, Silvia. Hay que pensar que para manejarnos, para condicionarnos, primero tienen que conocernos. Y hoy en día nos conocen mejor que nunca jamás. El poder siempre ha intentado, evidentemente, dominar, controlar, manipular a las poblaciones. Lo que pasa es que hoy en día esta conexión que tenemos a través de estos medios electrónicos y todos los datos que estamos aportando de forma constante los ciudadanos, las personas, hace que ese dominio todavía sea mucho más perfecto. Y claro, cuando no surge ese dominio a través de la mente, de la psicología humana, pues viene la imposición, la coerción. Pero hoy en día no hace falta ni siquiera llegar a esos extremos, porque precisamente con todas las triquiñuelas, con todas las argucias, las estratagemas psicológicas, consiguen dominarnos precisamente porque nos conocen perfectamente. Al pensar que nos manipulan, ¿no corremos el riesgo de pensar que todo es manipulación, que todo lo que queremos es manipulación? Pues sí, porque la realidad es que los pensamientos cada vez son menos nuestros, cada vez están más condicionados por todos esos mensajes, muchas veces de forma tan machacona, tan insistente, que va condicionando todo aquello que hacemos, que pensamos, todas nuestras decisiones, y por supuesto que está absolutamente manejado, dirigido, con una estrategia perfectamente definida al detalle. ¿Y quién nos quiere dominar y manejar y manipular? ¿Las empresas o los gobiernos? Pues efectivamente, esa es la cuestión, Bruno. Digamos que hay dos finalidades diferentes que hay veces que se solapan. Por un lado, la finalidad económica, claramente, para que consumamos ciertos productos, para que nos habituemos a ciertas fórmulas o protocolos de consumo, y lo estamos viendo todos los días. Ahora tenemos el Black Friday, el Blue Monday, en fin, que al final no son más que también precisamente condicionamientos de consumo. Pero también, como no, hay una parte política que utilizan los partidos políticos, los líderes políticos y los gobiernos también para llevarnos una vez más a caminos que a ellos les interesen. ¿Pero tú crees, Pedro, que existe una persona, una influencia, un personaje o un representante de los personajes que quieren el poder y que lo tienen, que llama a los presidentes de los gobiernos y les dice tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro? ¿Tú crees que la manipulación llega hasta tal punto que tiene una cabeza pensante? Pues mira, Bruno, la realidad es que muchos gobernantes, sobre todo de potencias medianas, de potencias pequeñas, de países que no tienen un gran peso, una gran influencia en el mundo, a su vez ellos son títeres también de alguien más poderoso. ¿Y quiénes son esos más poderosos? Por ejemplo, y es algo absolutamente obvio, aquellos que aportan dinero a esos países, aquellos a los que los países deben de pedirles deuda, porque al final estos poderosos, que no solamente es uno, hay muchos detrás, muchas veces ni siquiera sabemos quién puede ser,
porque son grupos de capital riesgo, grupos de inversores que no se sabe ni siquiera exactamente quién hay detrás, pero que condicionan las políticas nacionales, que condicionan las políticas internacionales. Hay empresas, por ejemplo, que se pueden contratar, ¿no? Te voy a poner más o menos un ejemplo para ver si lo digo bien. En un momento dado, tanto una empresa como alguien del gobierno está interesado en lanzar cierto mensaje. ¿Puede perfectamente contratar a una empresa X que tenga una serie de redactores que estén perfectamente conectados y que incluso puedan estar lanzando medias verdades con fake news o mentiras totalmente manipuladas para hacer creer a la opinión pública cierta cosa que le beneficia a esa empresa o a ese político o a esa persona relevante? Claro, así funciona. Por ejemplo, si una gran multinacional quiere que se cambie alguna normativa respecto, por ejemplo, a un hábito de consumo que le perjudica en un momento determinado, lanza ese tipo de campañas y además de tal forma que parezca que es la sociedad la que reclama ese cambio. Y es muy fácil simular ese artificio. Hay veces que simplemente pues comprando manifestaciones para que parezca que es una reivindicación social, un movimiento social, como no espontáneo, el que pide ese cambio en cualquier tipo. Pero exactamente lo hacen igual los gobiernos, y a veces esos gobiernos lo hacen alentados precisamente por esas personas que a su vez les manejan a ellos, de tal forma que como no lo pueden hacer los políticos directamente, ellos lo que hacen es que subvencionan a ONGs, a fundaciones, a asociaciones diversas, que son las que al final parece que generan ese movimiento social. En fin, lo cierto es que al final los ciudadanos estamos condicionados de una forma o de otra para hacernos creer que algo es lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros reivindicamos, y en realidad es alguien el que lo necesita, cualquier otro, pero que no somos nosotros. Tuvo mucha relevancia, hemos hablado aquí en algunas ocasiones de lo importante que fue, se dedicó mucho dinero, mucho tiempo, décadas a la investigación por parte de la CIA, de otros servicios de inteligencia, de la mente humana, cómo controlar la mente humana, cómo dominarla, en el proyecto MKUltra. Ese tipo de proyectos, ese tipo de investigaciones siempre han existido en la ciencia junto a los gobiernos, pero siempre con un objetivo que es dominar la mente. Así es, Bruno. En aquel momento era a través del LSD, aquello que con lo que pretendía esa droga con la que pretendían romper, por así decirlo, la mente humana, que fuera totalmente transparente. Por supuesto, también se hacía en la Unión Soviética, pero es que hoy en día se sigue haciendo. En el libro, en el dominio mental, pongo los ejemplos que nos dice la propia DARPA, esta agencia de tecnología disruptiva del Pentágono, lo que está haciendo en su página web. Por supuesto, eso es lo que nos dicen que están haciendo. ¿Qué no estarán haciendo que no sepamos, tanto para romper la mente como para romper el cerebro? Penetrar en aquel último reducto que teníamos de libertad, de nuestros pensamientos, de nuestra conciencia, que se puede alterar con la tecnología actual, y esto desde luego es verdaderamente terrible, porque nos va a quedar muy poco de la esencia del ser humano y sobre todo, Bruno, de la libertad, de la privacidad, de la intimidad, que ya no va a ser nuestra, alguien la va a tener absolutamente en sus manos. Sabes que te has convertido en los últimos tiempos en un autor muy leído, pero también en una persona muy seguida, ¿no? Y hay mucha influencia, todo lo que dices es importante, para la gente que te sigue es importante, ¿no? Pues sí, afortunadamente, Bruno, también obviamente tengo mis detractores, como no, sobre todo aquellos a los que perjudico. Existen en estos tiempos, ¿no? Sí, pero eso es lógico, pero a mí lo que me importa son aquellas personas que, pues efectivamente, que me siguen, a las que yo siempre querré muchísimo, porque al final está mi escudo protector precisamente ante los ataques de todos aquellos que no les interesa que cuente todo lo que cuento en los libros. Una de las realidades que además cada vez más se habla de ello es el asunto del transhumanismo y de hecho dentro de poco pues prácticamente pues muchas personas a lo mejor tendrán esas opciones. Ahora mismo hay unas poquitas solamente que se han hecho como unas modificaciones, ¿no?, que parecen casi rarezas, pero me imagino que llegará un momento en que esto estará al alcance de bastante más gente. ¿Esto también podría poner en peligro esos derechos fundamentales que tenemos los seres humanos? Pues así es, Silvia. Porque este transhumanismo, que al final no significa ni más ni menos
que la mejora, la potenciación, incluso hasta límites insospechados, tanto de la parte física como de la parte mental, psicológica del ser humano, tiene también muchas vertientes, entre otras cosas, porque primero, no todo el mundo va a tener la capacidad económica para llegar a esos procesos, para poder perfeccionarse en estos sentidos, con lo cual la división social todavía va a ser mucho mayor de lo que es hoy en día, que además cada vez la brecha es mucho más importante, pero también, por otro lado, eso va a significar que vamos a tener, por ejemplo, soldados que serán transsoldados, es decir, soldados transhumanos, que es lo que están trabajando algunos ejércitos y además cada vez con mayor ahínco. Todavía recientemente, hace muy pocos días, el jefe del Estado Mayor británico decía que en menos de 10 años el 30% de su ejército va a ser robots, que podríamos decir robots soldados, pero es que probablemente el otro 70% van a ser soldados robots, es decir, personas, seres humanos que van a estar potenciados de alguna forma, que van a ser esos soldados transhumanos. Una cuestión, Pedro, creo que te la traslado con todo el corazón y con todo el cariño del mundo, pero una cuestión, tú trabajaste, o aquí lo contaste en el programa, en La Rosa de los Vientos, una conspiración contra ti por parte de algo que se movió cuando te iban a nombrar asesor, miembro de este gabinete de gobierno, ¿no? Así es, Bruno. Precisamente fue a consecuencia del primer libro de Así se domina el mundo, sí, que precisamente estos agentes muy fuertes, muy poderosos, consiguieron que el libro se haya prohibido en 3 países muy importantes europeos. Es decir, que los ataques continuaron después incluso de que nosotros habláramos, Bruno, porque una vez más hay ciertas cosas que alguien pues no está dispuesto a que esto se cuente, que mostremos, que abramos los ojos a la mayoría de los ciudadanos de cómo nos manejan, cómo nos manipulan, cómo nos condicionan una vez más en nuestros pensamientos y en nuestras decisiones. Y ya me estoy preparando para la siguiente oleada de ataques, que ya incluso ya algunos ya han empezado a venir, Bruno. Y lo que dices ahora, las cosas que dices ahora que puedes comentar en la radio, en la televisión, las cosas que dices pueden estar influidas por eso, porque no te alaban precisamente las personas que alaban al gobierno, ¿no? Y no hablas muy a favor del gobierno. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo me mantengo al margen de estas diatribas políticas y mucho más, por supuesto, de las nacionales en las que ni puedo ni quiero entrar. Pero sí, yo creo que hago ese ejercicio precisamente de servicio a los ciudadanos, que fue lo que a mí me enseñaron cuando entré en el ejército, cuando ingresé en la Academia General Militar, que por encima de cualquier cuestión política, los militares estamos al servicio de los ciudadanos, y yo intento trasladar ese servicio pues precisamente escribiendo estos libros. Y también en los últimos tiempos, te lo pregunto, insisto, con todo el cariño del mundo, evidentemente, además hay libertad total para hacer de una cosa u otra, pero los mensajes, las cosas que te he oído, ¿son un poco trumpistas, me parece, o no? Pues, no, verás, ¿sabes? Lo mismo. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me ha parecido realmente bochornoso el apoyo sistemático que ha habido en buena parte de los medios en Europa, de los medios de comunicación, hacia un Biden que ni siquiera sabemos exactamente lo que va a hacer. Esto es que me suena un poco a lo que sucedió con Obama y aquel Premio Nobel de la Paz cuando apenas había sentado en el despacho Oval, ¿verdad? Es decir, hemos visto que haya habido un movimiento, una narrativa, clarísimamente una narrativa del que venía eso, pues se venía el Mesías, el Redentor, cuando estoy seguro de que la mayoría de la gente ni siquiera se ha leído el programa electoral ni de Biden ni de Trump. Y bueno, ni de ningún partido en ningún país del mundo, ¿eh? También sí. Es verdad, Bruno. Pero sobre todo es la lucha contra esa manipulación. Es decir, todavía el otro día un buen amigo me decía que su hija de 9 años había llegado a casa y le había dicho a su padre, dice, papá, nos han dicho en el colegio que Trump es malo. Es decir, y a una niña de 9 años, para que veamos cómo ese mensaje va calando, ese mensaje de manipulación constante, y ni siquiera sabemos lo que va a hacer Biden una vez que el 20 de enero pues se haya confirmado, se ha investido como presidente de Estados Unidos. Hablando de esa manipulación, por ejemplo, tú has tenido ya mucha experiencia y en estos libros que estás documentando, investigando, pues todavía más. Y cuando no te viene un ataque claro, como el que comentabais antes, de que se ve que van a por ti, sino que va así un poco con argucias, como estamos ahí un poco comentando, intentando, pues eso, que nos estén mandando un mensaje, pero que
no lo detectamos. Y ahí es donde voy yo. ¿Cómo se puede detectar esa manipulación? Algo que te da recelo, que te alerta. ¿Cómo podemos estar un poco para que no nos lleguen así y digamos, pues mira, fíjate, tenían razón, sí, fulanito, yo voy a apoyar esto? ¿Hay alguna pista que nos pueda alertar sobre esto? Pues has dado una de las claves, Silvia. Mira, lo primero, evidentemente, tendríamos que ser capaces de informarnos de distintas fuentes, no solamente pues, de aquellas que también pues que casi nos quieren imponer, ¿verdad? Eso es lo primero. Yo entiendo que para una persona que llega a su casa cansada, después de una jornada laboral extenuante, pues claro, ponerse a informarse por distintos lugares, pues es complejo y en algunos casos probablemente no sepa ni a dónde acudir, pero hay que intentarlo. Y luego hay una cosa que para mí es esencial y que nos deberían enseñar en los colegios, en las universidades, y que creo que no nos enseñan, que es a tener un espíritu crítico, a tener un espíritu libre pensador, y que cuando además hay una corriente de opinión que nos diga todos lo mismo, que a lo mejor dudemos porque eso simplemente es una línea impositiva y a lo mejor esa no es la verdad, que dudemos, que tengamos un raciocinio propio y también a veces que tengamos un momento de reflexión, de meditación, de introspección, para saber exactamente si lo que nos están diciendo coincide con nuestro pensamiento real, si verdaderamente es lo que nos interesa, Silvia, porque si no, desde luego, estamos absolutamente abiertos a la manipulación total. Y la utilización del miedo siempre se ha hecho, el miedo por parte de los gobiernos y por parte de las empresas. Sí, el miedo es un gran instrumento, ha sido algo tradicional, porque cuando la persona tiene miedo, primero se bloquea y luego pide ayuda y es capaz de subordinar aquellos derechos y libertades que pensaba que jamás iba a ceder y en cambio los cede, precisamente aquel que le ofrece seguridad ante ese miedo, ante ese terror, y esa seguridad que supone que le va a hacer superar esa barrera del miedo, esa barrera que nos bloquea. Y por supuesto es un gran subyugador de sociedades, no tengamos ninguna duda. El miedo también tiene mucha influencia en lo que estamos viviendo en el mundo en estos momentos. Una guerra fría, casi, guerra de ideas entre China y Estados Unidos, pero en el fondo uno se necesita al otro, pero hay mucho miedo en la gente y ese miedo se puede utilizar para hacer cosas. Sí, entre otras cosas, para aprovechar y demonizar a ese adversario, sea real o sea potencial, como forma de conseguir el apoyo de los ciudadanos a la hora de irle a atacar. Y hoy en día se ataca a los países de forma muy diferentes a como se hacía antes. Ahora ya no hablamos de esos ataques convencionales. Se ataca precisamente a través de esas narrativas, de esas guerras de ideas, en el ciberespacio, con la desinformación, con esas fake news y por supuesto también con instrumentos económicos. Así es como funciona la guerra y la guerra la vivimos todos los días, Bruno. Y tú defiendes además, me imagino, la libertad en las redes sociales, ¿no? Que no intenten estar controlando el gobierno absolutamente todos los gobiernos correspondientes. Por supuesto, y ni siquiera las propias redes sociales. Estas redes sociales que nacieron como el espíritu de la libertad total, de que las personas podíamos decir aquello que no nos atrevíamos a decir ya casi ni en público. Y por supuesto, yo lo defiendo absolutamente, porque en el momento que empecemos a recortar, a censurar, ¿quién va a poner el límite? ¿Dónde van a estar esos límites? Y entonces podríamos entrar en un totalitarismo digital verdaderamente preocupante, en una real dictadura digital. De todas formas, es que esto nos puede llevar a una discusión muy larga, ¿no? ¿Tú no crees que, por ejemplo, una cuestión no política, científica, en el tema que estamos viviendo ahora, hay mucha fake news, hay mucha noticia falsa, hay mucha información científica verdaderamente tremenda, con el objetivo y el origen que tenga, pero verdaderamente tremenda, que puede hacer daño a la vida de muchas personas? Los negacionistas saben bastante de eso. ¿No crees que hay que controlar esa información? Por ejemplo, una información que hable sobre el uso de lejía para vencer al coronavirus. ¿No crees que sería necesario ponerle un coto a esa información, a esa noticia? Por supuesto, Bruno, pero nunca censurando. Mira, yo lo que creo es que los gobiernos... Educando, evidentemente. Claro, los gobiernos tienen que tener a personas de máximo prestigio, de verdad, es decir, en este caso, pues a científicos con una reputación que sea
totalmente limpia y, por supuesto, al margen de cualquier ideología y de cualquier tinte político, y que inmediatamente que surja una noticia de esta naturaleza, esta persona, con argumentos científicos, con absoluta solvencia, lo rebata. Porque de otra manera, claro, ¿dónde vamos a poner el límite? Es que a lo mejor son comentarios que lo que no le interesa a Bruno es a los gobiernos por cuestiones políticas. Y eso sería el gran error, porque dejaríamos de estar viviendo en un sistema democrático. Siempre que haya algo que afecte de verdad a los ciudadanos, para mí no hay que censurar, hay que argumentar. E informar. La Guerra Fría, como decía en la introducción del programa, la Guerra Fría ha sido una de las más importantes que se han vivido en la historia, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora parece que China es un actor. Ahora son 3 actores, son 2. ¿Cuál es tu perfil de lo que es el mundo en este momento? El mundo del dominio mental. Sí, pues también en ese dominio mental y del dominio geopolítico, los 2 grandes actores son China y Estados Unidos. Estados Unidos como potencia decreciente, así se ven ellos mismos, y por otro lado, una China que cada vez tiene mucha más fuerza en todos los sectores, en el económico, en el tecnológico y también en el espacial y en el ciberespacial, en todos los ámbitos. Y ese es el gran miedo, el gran temor que tiene Estados Unidos. Lamentablemente la Unión Europea lo estamos viendo todos los días con ejemplos verdaderamente negativos, cómo estamos decreciendo nuestra influencia planetaria, y Rusia intenta hacer su papel, pero es un papel todavía limitado, sobre todo comparado con estas otras 2 grandes potencias. Es Estados Unidos, que todavía hoy por hoy sigue siendo el dominador, pero frente a una China que cada vez avanza más y cada vez le come más terreno. El dominio mental, en Ariel, así se titula el libro, un libro...